noches. Yo soy Andrés Alburquerque y este es nuestro espacio, Enfoque Ciudadano, correspondiente al día de hoy, martes 12 de septiembre del 2023. En la noche de hoy tenemos como invitado a Julio Schilling, nuestro amigo Julio, con el que prometimos desde ayer que íbamos a hablar sobre ¿hay presos políticos en Estados Unidos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y no se trata de una defensa a ultranza. Nosotros no vamos a hacer como la izquierda defendiendo asesinos, delincuentes y coimeros y yonkis como George Floyd. Nosotros lo que vamos a expresar aquí es si existen los elementos para poder denunciar cacerías de brujas y un encarcelamiento y otorgamiento de penas que sea parcializado y maniobrado políticamente. Eso es lo que perseguimos y sobre todo que después usted saque sus propias conclusiones. Aquí tenemos el micrófono artista que aquí le gusta salir en la cámara. Entonces vamos a hablar sobre este tema. Después, bueno, en los temas relevantes hablaremos de los asesinados por el castrismo. Pensaremos un poquito en voz alta, como siempre hacemos en nuestro programa. Entonces, sin más demora, vamos a dar la palabra a nuestro invitado, el amigo Julio Schilling. De nuevo, ¿existen presos políticos en los Estados Unidos? Adelante con el enfoque de hoy, muchachón. Dame la cortinilla. Buenas noches, Julio. ¿Cómo estás? De lo más bien, Andrés, gracias a Dios. Y desde que la última vez que vine vi que ha puesto la entrada nueva, se ve de lo más bonito la presentación. Siempre, Sí, siempre tiene algo nuevo. Rockero. Rockero hasta la sepultura. Óyeme, Julio, este tema, ¿por qué yo te pedí, por favor, que hiciéramos este tema? ¿Por qué? Bueno, yo me acuerdo que te pregunté, ¿hay algún tema que tú quieras abordar? Me dijiste, estoy haciendo un artículo sobre este tema. Claro, no hay presos políticos, pero es el tema, un artículo que acaba de terminar en inglés, la versión en español sale en breve. Y le digo después a los amigos el título para que lo busquen y lo lean, y magnífico. Ahora, repito lo que dije antes de presentarte a ti. Nosotros no queremos hacer lo que hace la derecha. Biden robó. No, Biden no robó, sin ver si robó o no. No. Si usted acusó, ¿cómo se llama? Enrique Tarrío. ¿Cómo es que se llama el hombre? Enrique Tarrío. Tarrío, ok. Si usted acusó a Enrique Tarrío de sedición y es verdad, yo no tengo por qué negarlo. Si usted acusó a los que participaron en el 6 de enero del 21 en un acto de sedición, cuidado, no es en lo que, según las leyes de los países democráticos, todos, pero sobre todo Estados Unidos, por ahora, todavía, no se juzgan las intenciones del ser humano en sí antes de que maduren a hechos, ni se juzga por hechos sin poder establecer más allá de cualquier duda razonable que estos hechos responden a una intención. Recuerden la palabra en inglés, intent. Hay que probar que Julio en aquel momento tenía la intención de hacer esto. Sí, pero es que se cayeron un montón de libros. Estornudó, carajo. Traía un montón de libros en las manos, estornudó. Tú pruébame que el estornudo fue voluntario. Pues Julio sale para la calle. Un ejemplo tonto, pero para que tengamos una idea, aterrizando las cosas para Vertico y Esperanza, para que no haya demasiado nivel. Entonces, usted le puede caer mal a Enrique Tarrío, usted puede decir que los Proud Boys, usted puede pensar lo que quiera, tiene el derecho, como yo también pienso lo que quiera. Pero lo que no puede continuar haciendo la izquierda con nuestro consentimiento. Oye, QAnon, no, deja eso es extrema derecha. Oye, Braveheart, no, eso es Steve Bannon, deja eso, que Steve Bannon, ese fascista.
Franco es un niño de teta comparado con él, Hitler, Mussolini, no. Oye, me los Proud Boys, no, ni mencione eso, porque eso es la... Ok, bueno, yo entiendo, tú le tienes miedo, tú piensas que es una amenaza a nuestra democracia, es tu derecho pensarlo. Te agradezco por el alerta. Ahora, si eres tan amable, profundiza y explícame por qué son un peligro para la democracia. No, mira, Andrés, por esto. Coño, a lo mejor te creo, a lo mejor no te creo, pero es que, Julio, nunca nos han dado las razones. No, ni hable de eso. ¿Pero por qué? Si yo hablo de Mussolini, hablo de Hitler, hablo de Franco, hablo de Pinochet, ¿por qué no puedo hablar de estas personas? ¿Qué es lo que prohíbe? ¿O es que todo esto es una nube de polvo, una polvareda que oculta unas intenciones y al final la bronca de la chusma de la izquierda no es ni con Tarrío, ni con Trump, ni con nadie, sino contigo y conmigo? Y todo lo están haciendo para meternos miedo. Pudiera ser otro escenario para que no tengamos aquello de salir a protestar. Por eso yo lo que quiero es que tú me des tu opinión, que tranquilamente puede contradecir la mía o enriquecerla o traer un nuevo escenario, pero me interesa mucho porque estamos un poco perdidos, sobre todo cuando la izquierda afirma una cosa a la cual yo tengo la respuesta concreta, me es extremadamente fácil ponerlos como un bombín. Pero es que yo no conozco, estamos hablando de cosas que conozco menos que cualquiera. Entonces quisiera tener un poco de idea, visto que tú ya acabas de escribir el artículo, más o menos tu razonamiento. Y antes de darte la palabra, sépase que en los Estados Unidos, mientras fue Estados Unidos, no sé ahora que es el burdel de Manuela, mientras fue Estados Unidos, no importa cómo a usted le caigan las personas o cuán malas o buenas pueden ser las personas. El tipo puede ser un ladrón, un asesino y un mal hijo. Lo que estamos viendo es si mató al gatico de la esquina el 27 de enero del 58. No, porque el tipo nació en el 63. Asuelto. Pero es un mal hijo. It doesn't matter. Aquí está por el gatico del 58. No había nacido a la calle. Si acúsalo de otra cosa, pero no me le pongas ese cargo porque no había nacido. Y por ahí. A ver, Julio, por favor, explícanos. ¿Cómo no, Andrés? Y mira, el artículo toca un tema controversial porque los medios industriales pues no nos quieren hacer creer que realmente es un tema que debemos de evitar, y esa es la intención que hay detrás de toda esta serie de acciones que estamos viendo, donde el sistema legal se está usando con diferentes frentes, pero el tema legal y el tema legal, o sea, la izquierda sobre todo, que tiene muchos abogados, han utilizado las cortes en países como los Estados Unidos desde hace tiempo, pero lo que estamos viendo ahora ya es un efecto de desvirtuar la ley. El artículo más bien es un ensayo mucho más largo de lo que yo me hubiera gustado escribir, porque yo sé que las personas pierden un poco de interés cuando algo es muy largo. En español es como de 3.800 palabras, en inglés es un poco menos porque siempre hay más economía de palabras, pero hay muchas citaciones, o sea, referencias cuando pongo estadísticas y eso, porque sé que el escrutinio que van a juzgar el artículo y el que le escribió, pues me obliga a tener esa referencia. Pero Andrés, te confieso que el punto no ha enfocado a ninguna persona en particular. O sea, estábamos esperando el juicio que le iban a hacer a Enrique Tarrios, no sé si es Tarríos, el acento no sé por dónde está, si es que lo tiene, que es un cubano mulato o cubano negro, no sé, dependiendo cómo lo quiera ver. Fue el presidente
Proud Boys. Fue también el líder de Latinos for Trump. Y los Proud Boys, hay que entender, es una organización controversial, sin duda, que surge en reacción a otros movimientos que surgieron como Black Lives Matter y Antifa, que ya llevaba tiempo, empezaron a tomar un rol mucho más activo. Y la realidad es que son las tropas de choque que en muchas manifestaciones que se tornaban violentas, ellos eran de nuevo el frente que le hacían a grupos como Black Lives Matter y Antifa desde que el presidente Trump asumió la Casa Blanca. Recordemos la inauguración en el 2017, estaba lleno de peleas y a través de todo el gobierno de Trump hubo estos problemas, pero naturalmente los motines después de la muerte de George Floyd, más de 140 ciudades, 674 motines, no manifestaciones, motines, hubo mucho más manifestaciones, donde fueron arrestados más de 16,000 personas. Sin embargo, para la sorpresa de muchas personas, más del 90% de esos 16,000 personas que fueron arrestados por saqueo, por tratar de quemar edificios. Tú te refieres, perdóname la interrupción, tú no estás hablando ahora de los Proud Boys, sino estás hablando de Summer of Love, el verano de amor. Sí, gracias por la aclaración, porque sí, puede ser que... Sí, no, porque la gente si no ve el punto y coma, a lo mejor se pierde. Sí. Es decir, hablamos de los Proud Boys, hablaste tú hace un momento, y que estos Proud Boys son como un contrapunto a la quemazón que la izquierda formó en todo el país, ¿correcto? Quemando negocios. Además, fíjate, cualquier cosa que quemen está mal, pero si hubieran ido a quemar la casa de Obama o la casa de Trump o la casa de alguno de los poderosos, pero es que estaban quemando los negocios tuyo y mío, negocios de negros, negocios de hispanos. Era un autoatentado, autoinfligido. Adelante, Julio, por favor. No, sí. Y mira, las leyes, la verdad, como es una ley tan seria como la de conspiración de sedición, solamente está superada por traición a la patria, que te da licencia a fusilar a la persona, la pena de muerte. Rara vez se ha utilizado. Es más, esa ley es desde la época de la Guerra Civil. O sea, el norte la aprobó para evitar que el sur, que ya estaba en secesión, o sea, ya se había ido del país, pues que simpatizantes en el norte, pues pasaran legislación favorable al sur y complicara más la guerra que la Unión, el norte, bajo el liderazgo de Lincoln, estaba determinado a ganar. Entonces, es una ley que a través de todos los años rara vez se ha utilizado. La última vez que se utilizó exitosamente en una corte fue contra el islamismo radical por el sheikh que trató de, el árabe que trató de tumbar las Torres Gemelas con una bomba en el año 93. O sea, el primer atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York, el islámico que pues recibió una condena de sedición, de conspiración. Es más, el FBI logró contra Osama Bin Laden conseguir una acusación de sedición, de conspiración, para poder poner ciertas presiones a otros países y utilizar métodos más agresivos para localizarlo. Sin embargo, esta ley, Andrés, ha sido desestimado en casos tanto de derecha, de grupos de derecha como grupos de izquierda, en un contexto histórico. Y esto es muy fundamental porque, y después al final, pues le voy a responder la pregunta si hay o no presos políticos en los Estados Unidos. Pero la aplicación selectiva de la ley, más cuando se hace tan descaradamente y no de forma de un caso aislado,
sino ya reúne un grupo de personas que tienen en común determinada actitud y pensamiento político, ya sí se convierte en una persecución de una oposición cuando la ley nada más que se va a aplicar en esa forma. Mira, te voy a dar un ejemplo. En el año 2010, una milicia, autollamada milicia de Michigan, los Hutterés, que es un nombre que no quiere decir absolutamente nada, pero estaban en guerra con el orden existente y decidieron, y además intercambiaban códigos que tenían que matar policías y que iban a matar policías. El FBI los estaba escuchando. Bueno, ellos acordaron empezar a matar policías y después en los velorios de los policías aprovechar que iban a haber más policías y matar más personas. O sea que todo esto lo estaban organizando como una forma, insinuando que querían derrocar el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, la jueza que estaba atendiendo el caso desestimó esos cargos. Algunos de ellos fueron convictos por cuestiones de armas y eso, por posesiones y otros tipos de cosas. Era una operación medio cantinflesco, pero retiraron esos cargos por considerarlo que no eran suficientes y que eran una cuestión de, por muy vulgar, por muy reprochable que era el lenguaje que estaban utilizando de matar policías, era el lenguaje protegido por la Constitución y no se podía de una manera delictiva, premeditada, condenar a alguien por un crimen que no habían cometido. Entonces fue desestimado esos cargos. En la década de los 40, algo que llamaron el Frente Cristiano, si no me equivoco, un grupo que muchos consideraban que tenía una simpatía con el fascismo, también se les presentó, el gobierno presentó cargos de sedición, de conspiración sediciosa, y fueron desestimados por la misma razón, porque había protección de la primera enmienda en cuanto a los discursos y bajo ningún concepto eso lo podían hacer. Grupos de izquierda también fueron en la década de los 20, un grupo marxista que también estaban hablando de derrocar el país, el gobierno, etcétera. El gobierno no logró una convicción y salieron libres. En una época más reciente, grupos, uno de los que más logró el Frente Popular, o sea, no fueron muy conocidos, sin embargo, hicieron un daño de lo que era la liberación negra en los Estados Unidos en la década de los 60 y 70. Lograron más de 20 bombas que pusieron en edificios federales, asaltos a bancos, y los cargos que le presentaron fue sedición de conspiración. Fueron condenados por asesinato, fueron condenados por una serie de cosas, pero todos los cargos de sedición de conspiración fueron negociados y retirados. ¿Por qué? Porque los fiscales consideraban, y a sugerencia estoy seguro que del juez, de que no iban a lograr en eso una convicción, y total, sobraba terreno por asesinato y por otras cosas, y fue tirado a la borde. De modo de que son cargos muy, muy difíciles de probar en corte en un país donde se respeta el Estado de Derecho. O sea que hice un recorrido que nombro como 5 casos previos históricos de por qué se desestimó los cargos de conspiración sediciosa. Después, entonces, cuando hacemos una comparación entre lo que fue el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y lo que fueron los actos de saqueo, de vandalismo, desde básicamente el 26 de mayo, después que la muerte de George Floyd, hasta podemos decir mediados de septiembre, que de nuevo se llevaron a cabo más de 674 actos de motines, no protestas, se llevaron mucho más protestas que eso, pero motines, donde más de 2.000 policías, 2.074 si no me equivoco, fueron agredidos, heridos a consecuencia de las acciones de todas esas
saqueos, motines, etcétera, donde le tiraron tiros a policía, cóctel Molotov, o sea, los armamentos que llevaron a través de ese verano de amor, como tú mencionas, no se compara con lo que ocurrió el J6 en el ataque al Capitolio. Sin embargo, vemos, aparte de esas diferencias, o sea, menos de 200 policías fueron heridos en cuanto a lo de J6. Sin embargo, más de 2.074 policías y personal de las fuerzas públicas fueron dañadas, muchos de ellos con problemas serios de la visión, porque le tiraban fuegos artificiales, o sea, fueron personas que quedaron incapacitadas, algunos de ellos para toda la vida, producto del acto de algunas personas cuyas condenas, de los más de 16,000 personas que fueron arrestados en ese verano, que más bien parecía una sublevación marxista. Recordemos que en varias ciudades ocuparon territorio, o sea, estamos hablando de determinadas cuadras que no entraban policías y ellos estaban legislando donde mujeres fueron violadas, donde personas fueron asesinadas y la policía no entraba porque le extendieron esa tolerancia. El gobierno federal en ese momento, bajo la dirección de Donald Trump, fue bastante tolerante, en mi opinión, demasiado, y debían de haber entrado fuerzas federales para sacarlos, porque eso era en efecto una toma de territorio físico. Eso se toleró. Pero, Andrés, no, el 90% de las personas que fueron arrestadas, de esos 16,000 y pico, los cargos fueron desestimados. No pasó absolutamente nada. No pasó absolutamente nada. Sin embargo, los más de 1,100 personas que han sido procesados a raíz del 6 de enero, muchos de ellos que ni siquiera estuvieron ahí, como es el caso de Tarrio, más del 55% hasta el momento han sido condenados. Más del 55%. Y esa cifra va a ser más porque todavía hay juicios que están pendientes. Entonces, aquí perdóname un segundo. Este señor Tarrio, como se llame, está condenado a 20 y tantos años de cárcel y ni siquiera estuvo el día de enero ahí en el Capitolio. Correcto. No estuvo ahí porque fue arrestado previamente por quemar una bandera de Black Lives Matter. O sea, había una iglesia en Washington que tenía una bandera de Black Lives Matter y él la quemó y públicamente dijo que la había quemado. Y bueno, fue arrestado de modo de que él no estaba ahí, no estuvo ahí el 6 de enero. Julio, y yo sé que pretendo que tú hagas el abogado del diablo. Aquí durante la guerra en Vietnam, cualquier pendejo drogadicto quemaba la bandera americana. Ah, sí. Todavía hoy queman la bandera americana. Y los jueces invariablemente dicen que por deplorable que pueda ser, es el derecho de libre expresión. Entonces, ¿por qué a Tarrio se lo llevaron preso? Por quemar una bandera de una organización, ¿no es la enseña patria? Claro, porque dijeron que era la propiedad de una iglesia en Washington y entonces ese fue el argumento. Pero es increíble cómo, sin embargo, casi queman la iglesia de St. John's, que está enfrente de la Casa Blanca. Pero mira, la base para la condena de Tarrio, igual que los otros líderes, él fue el que más recibió, pero otros 3 miembros de los Proud Boys recibieron condenas desde 17 o 18 años a 10 años. Y uno de los Oath Keepers, que es otro grupo de derecha que también se le ha considerado como los que, de acuerdo al Departamento de Justicia de Biden, los que organizaron todo, pues recibió 18 años de cárcel. Pero a Tarrio, que ni siquiera estaba ahí, por los mensajes de texto que estaba diciendo, por ejemplo, lo hicimos, logramos el espíritu de 1776, estamos haciendo una revolución, qué sé yo. Por estos mensajes, pues es la base para decir que esta era la intención
de derrocar al gobierno de los Estados Unidos. O sea que la premisa es los mensajes de texto que tenían entre el grupo con lenguaje de ese tipo, que de nuevo, en actos, y te mencioné la milicia de derecha del 2010, que directamente estaban hablando entre ellos, que tienen grabaciones de que quieren matar policías, y sin embargo, no, o sea, lo tomaron como lenguaje indecente, inapropiado, pero protegido por la primera enmienda. Sin embargo, en este caso, lo tomaron como, porque la ley de sedición, de conspiración sediciosa, contiene dos partes. Una, de que ahí está el intento expreso del derrocar violentamente al gobierno de los Estados Unidos. O sea que de alguna manera, él y los otros 3 o 4 de los Proud Boys y el otro del Oath Keeper habían organizado todo este motín para entrar en el Capitolio y derrocar al gobierno de los Estados Unidos. Esa es la premisa legal. Parece una locura, pero hay otra parte, y la otra parte es cuando habla de interrumpir un acto oficial del gobierno, que eso también es base, que de nuevo eso lo pasaron explícitamente por temor durante la guerra civil, que simpatizantes del sur en el norte que lo sabían, podrían interrumpir la función del gobierno y darle mejor control al sur, porque los estados confederados en la guerra civil tenían una cohesión mayor. O sea, todos estaban a favor de determinadas cosas. En el norte, sin embargo, habían personas que simpatizaban con el sur y estaban incluso en el Congreso. Entonces, era mucho más complicado y Lincoln quiso respetar el Estado de Derecho y permitió que políticos se postularan sabiendo que eran simpatizantes del sur, pero estas medidas fue para proteger eso. Entonces, esa otra parte, que bueno, que como estaban con la certificación de Biden, de los votos, pues eso ahí calificaba para eso. Sin embargo, Andrés, yo cité en el artículo varios ejemplos, por ejemplo, el asalto que hubo a la Casa Blanca. O sea, la protesta que fueron 2 días agresivísimos, un total de 3 en el Parque Lafayette frente a la Casa Blanca, donde fue tal peligroso esa manifestación, tirando cohetes, incendiando la iglesia que está enfrente y todos los negocios, automóviles, tirándole botellas, proyectiles a la policía, que a Trump lo tuvieron que sacar de la Casa Blanca. El servicio secreto lo sacó por miedo a que fueran a pasar las líneas del servicio secreto los manifestantes de la izquierda radical. Entonces, quiere decir que ahí, porque tanto Black Lives Matter como Antifa tienen un propósito expreso de producir un cambio sistémico en los Estados Unidos. Ellos no lo ocultan, nada más que, o sea, el hecho de que están diciendo que son marxistas confesos ya los califica para que son enemigos, no en el sentido de que estén hablando de una universidad o en un programa en mera expresión, pero cuando son marxistas y aplican el marxismo en la praxis, como dijo Marx, en un acto revolucionario violento, ya ahí sí es un intento de derrocar el gobierno porque están siguiendo su adhesión ideológica. Quiere decir que ahí calificaban bajo eso, pero no solo eso, calificaban para la teoría, para la acusación de sedición, la conspiración sediciosa, por el hecho de que estaban interrumpiendo un acto oficial del gobierno. El presidente tuvo que salir de la Casa Blanca a un sótano escondido porque no podía seguir trabajando por esta interrupción. Quiere decir que los que estaban ahí calificaban para estos cargos. Sin embargo, eso no ocurrió. No solo no ocurrió, días después nombraron esa plaza Black Lives Matter, los premiaron. Y no solo eso, han sido indemnizados por decir que la policía actuó con mucha fuerza. Entonces, hubieron más de 300 policías heridos, producto de los proyectiles que les estaban tirando. Y sin embargo, vemos cómo hay el relato que recibieron. Y no solo eso, mire, usé el ejemplo de la Cámara Estatal de Oklahoma, que fue interrumpida por manifestantes de Black Lives Matter. Entraron y tomaron posesión y se tuvo que suspender
por determinado tiempo. Y hay que recordar, la toma del Capitolio del 6 de enero fue no más de 5 horas. O sea, vamos a estar claros en esto. Entonces, en Oklahoma tomaron posesión pidiendo no justicia, no paz, Todos fueron escortados fuera, nadie fue arrestado, nadie presentó cargos y sin embargo interrumpieron la función del gobierno. En el juicio para el Tribunal Supremo del juez Kavanaugh, entraron en 2 ocasiones, cuando la votación y durante las audiencias de confirmación. Nadie fueron escortados, le echaron cargos en algunos casos de trespassing, muchos de ellos fueron desestimados, pero eso fue una interrupción de funcionamiento de un acto del gobierno. Ahí nada aplicó la ley de sedición de conspiración. Los otros días, hace par de días, ayer creo que fue, en el aniversario del 11 de septiembre, ocuparon la oficina del presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, activista de la extrema izquierda. Lo ocuparon. Interrumpieron la actividad del presidente de la Cámara, nada menos. Bueno, ¿dónde están los cargos de sedición conspirativa contra esos manifestantes? Porque fue una entrada ilegal, interrumpió el acto de gobierno. ¿Por qué no han sido presentados cargos? No, los cargos son de entrada ilegal, trespassing. No. ¿Dónde está el mismo margen para la interrupción de un acto oficial del gobierno? Y puedo seguir dándote ejemplo tras ejemplo de todo este tipo de doble estándar en cuanto a la aplicación de la ley. Entonces, cuando juntamos y vemos, bueno, aquí hay un patrón donde vemos el FBI enfocando con personas que piensan de una manera, que defienden unos valores y que están en contra de una agenda que claramente está declarada. O sea, esto no es una conspiración, una teoría, es una conspiración abierta. O sea, este gobierno, este régimen está defendiendo una serie de currículos neomarxistas en los colegios, en los centros de trabajo, en las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿por qué este ensañamiento con un sector de la oposición? Podemos añadir todo esto que estamos viendo contra Trump. O sea, y de nuevo, Andrés, es fundamental porque uno puede decir, bueno, estoy siendo justo en este análisis. El contexto histórico, más en un país como los Estados Unidos, que el sistema legal se basa en la ley común, quiere decir que busca el precedente de los casos anteriores, y realmente no hay nada que los coloque en esto. Estamos viviendo lo mismo que el mentor en Harvard de Barack Obama, Derek Bell, el propulsor de la teoría crítica de la ley, que es en efecto una extensión marxista de la interpretación legal, donde abogaba que básicamente esto es el tipo de acción que hay que tomar. Acción sin precedente, porque ya el hecho de que tiene precedente quiere decir que estás atado a la tradición, que es totalmente contrario al posmodernismo, totalmente contrario a los marxistas culturales que van en contra de la tradición. O sea, es lo peor que ellos ven en el mundo y es el primer obstáculo para destruir. Entonces, pues por supuesto que usan interpretaciones legales novedosas, donde de pronto están engavetando esta ley de 1861 y se lo meten a estas personas, los tienen presos en condiciones infrahumanas, bajo los estándares universales de cualquier país. Entonces, mi querido amigo, para no seguir y hacer esto un discurso, todo este programa, pero la pregunta es... hay prisioneros políticos. Hay prisioneros políticos. Mira, por lo general, la literatura académica, hay un consenso que siempre apunta a si el crimen, el supuesto crimen o la ofensa tenían motivaciones políticos, para entonces darle una categorización de que si es o no un preso político, porque la acción, la ofensa de la cual se le acusa tenía fines políticos.
pero me tropecé con un pensador, un académico alemán que está en Suiza, que publicó un artículo hace par de años que me pareció muy interesante. ¿Qué es lo que es un preso político? Fue el artículo de él. Y él argumenta, y me parece sabiamente, que si un gobierno injustamente está persiguiendo a una persona y el juicio está amañado políticamente, esa persona es un preso político, aunque no posee un motivo político. Si hubo un ensañamiento contra él de parte del gobierno y la ley se violó preceptos de debido proceso legal, se violaron derechos civiles y humanos, pues esa persona es un preso político, incluso aunque su ofensa, su acción no haya sido político. Entonces, el alemán me dio toda la munición que me hacía falta para concluir sin ninguna duda que sí hay presos políticos en los Estados Unidos, lamentablemente, y esto es reversible con el perdón, o sea, el perdón presidencial de un presidente, pero hay que entender una cosa, y ahora te dejo a ti después de esto, Andrés, que el sistema legal de los Estados Unidos, y esto nosotros lo hemos hablado, yo lo he hablado acá en tu programa contigo, que utiliza el sistema del gran jurado y de jurados, está fallido porque está preso, está, o sea, atado a zonas geográficas. Entonces, es muy fácil conseguir una convicción cuando hay una motivación política en zonas altamente politizadas como es el Distrito de Columbia en Washington, como es Manhattan, como es el condado Fulton en Atlanta. No es casualidad que la jueza en Fulton County, que está a cargo del juicio contra Trump, el padre haya sido miembro de las Panteras Negras y él haya sido amante de Angela Davis. Angela Davis se quedaba en la casa de esta cuando era niña. O sea, que ella creció en un hogar altamente tóxico y sumamente marxista. Cuando vemos que todos estos grupos, Andrés, tanto las Panteras Negras como el Weather Underground, que fue una de las organizaciones que los mejores amigos de Obama pertenecían, la pareja Ayers, todos fueron nutridos en Cuba comunista por medio de la Brigada Venceremos. O sea, la Brigada Venceremos fue el puente que se los llevaba a Cuba, los entrenaba, los preparaba y recibía. Por eso el liderazgo de Black Lives Matter tiene una relación muy estrecha con el grupo Venceremos, que es el brazo de inteligencia que sigue operando en los Estados Unidos. Más de 8,000 norteamericanos, incluyendo muchos dicen, y me lo recordó José Tararo, nuestro productor técnico, Hillary Clinton, que aparece como una foto que muchos consideran que es ella, que venían a los Estados Unidos y se llevaban personas que ellos consideraban podían ser de influencia para Cuba, los preparaban con el cuento de trabajar voluntario, les enseñaban todo eso, ese mecanismo de preparación. O sea, estamos delante. Y las personas, como te digo, ya esto no es una teoría de conspiración. Yo creo que ya la conspiración, porque si estamos atando, por eso te he dado toda esta larga perolata de por qué afirmo que sí hay presos políticos. Lo de el argumento falso de que hubo una insurrección, o sea, que tiene una definición académica y legal, que no es lo que ocurrió el 6 de enero, pero es lo que ellos quieren vender, esa gran mentira. Estamos delante de lo mismo que hacen todos los regímenes comunistas y fascistas, o sea, desvirtuar la verdad, mentir descaradamente para promover una agenda. Ellos necesitan eliminar a la oposición con dientes. Quieren dejar a una oposición débil, simbólica, que va a estar de acuerdo con ellos particularmente en promover, en no entorpecer la revolución cultural que están llevando a cabo y que mantengan los debates acerca de, bueno, nos gastamos
1.000 millones o 40.000 millones, o sea, de dejar, ayudamos a Ucrania mucho o ayudamos a Ucrania poco, llevar el debate a ese entorno, pero no obstaculizar lo que a ellos más les interesan, que es la revolución cultural. Ese es el mayor legado de Obama, y eso es lo que grupos como los republicanos conservadores, y ya no son solo los republicanos, hemos visto, y lo hemos hablado del demócrata Robert Kennedy, que también él dice, ¿dónde está mi partido? El tipo tiene razón, o sea, que hay un sector de demócratas que también se están dando cuenta, esto es un peligro, aquí estamos yendo hacia un autoritarismo. Entonces es fundamental tener la persecución política por el efecto que tiene esto en disuadir a otros. ¿Y quiénes eran los Proud Boys y los Oath Keepers, Andrés? Las tropas de calle que enfrentaban a estas milicias comunistas. Al no estar ellos, pues entonces tienen rienda suelta para hacer lo que hacían, ir a aterrorizar, porque esa es la idea, aterrorizar, como lo vimos en acción en el verano de 2020. Sin embargo, esto es necesario para ellos, sacar de la ecuación por la capacidad de reclutamiento que tienen estas personas, que al ver lo que está ocurriendo con el país, al ver que están derribando estatuas de Jefferson, estatuas de Washington, y dicen, epa, aquí están pidiendo el desmantelamiento no de una estatua, sino de quién soy, de mi identidad patriótica. Se están dando cuenta de que esto va en serio y está duro. Entonces, pues naturalmente no se dejan quitar la calle por estas turbas organizadas marxistas, y por eso es que vemos este enseñamiento. Así que sí son presos políticos, y hay que estar con la vanguardia en alta y luchando y denunciar esto. Y es una vergüenza y eso, como tú lo has dicho, que tantos republicanos, pues básicamente quieren pretender como que esto no pasó, porque eso es precisamente lo que la izquierda está en el poder quiere que se haga. Y cuando digo izquierda me refiero a la izquierda de ahora, porque y haces, cedo tu puesto, te lo devuelvo. Mira, hay muchas cosas, Andrés, que en lo personal, cosas que yo te puedo decir que yo estoy a favor, educación pública hasta nivel universitario, salubridad pública para todos, un sistema que puede existir privado y público. O sea que alguien de derecha puede decir, oh, pero este Chile está centro izquierda ahora. No. O sea, para que entiendan de que esto, o sea, que esta posición y todo esto que estamos presentando es por la amenaza que es a un Estado libre, a una sociedad abierta, y que realmente hay un peligro extraordinario de si esto no se frena, y por eso sí estas elecciones son vitales. Estamos viendo todas las señales de que si hay un nuevo virus, de que si esto, para volver a las cortes los demócratas y pedir papeletas a todo el mundo y pedir, o sea, y repetir lo que vimos en el 2020. Entonces, los republicanos, demócratas, con apego a una sociedad abierta y libre, independientes, tienen que estar a la defensa de la República Americana, porque si no, no den por hecho que puede existir por mucho tiempo más. Ok, yo voy a sacar algunos puntos de tu respuesta para resumir. Déjame tomarme aquí el tiempo. Sí, porque tú sabes que después yo estoy haciendo unos resúmenes de los programas, he empezado a hacerlo y me interesa resumir la sustancia. No, y mira, realmente yo invito a que lean el artículo, que le den cualquier crítica, o sea, por favor, pues en inglés ya está en The Cuban American Voice, en español en Patria de Martí, creo que ya debe de estar. Los que están en nuestra lista, o sea, que les invito a que se suscriban para recibir por correo todos nuestros artículos, los avisos de eventos y eso. La suscripción es gratuita y se le manda por email, lo mandamos 1 o 2 veces a la semana, o sea, no estamos bombardeando
todos los días con correos ni nada de eso, pero para que puedan, o sea, ver y por favor, el feedback es más que bienvenido. Ok, entonces, la primera conclusión, que fue lo último, pero vamos a ponerlo como primera porque es el objetivo del programa. Según, ¿cómo me dijiste que se llamaba el alemán que leíste, el autor? Stuart de apellido. ¿Dónde está el tipo? Stuart. Ok, no importa. Según este pensador que te encuentras en tu búsqueda de sustanciar lo que estás escribiendo, para que haya un preso político no tiene que haber necesariamente ni una tortura, ni una manifestación, ni me tiro del quinto piso, ni me amarro al Dade County ahí para... No. A la vez que una persona viene condenada en modo desproporcionado hacia arriba o hacia abajo, dime si entendí bien, debido a su postura político-ideológica, ya es prisionero político, aunque no le toquen un pelo, aunque no lo declaren así y aunque no digan que es por sus posturas políticas. Claro que siempre le van a buscar una justificación. No pueden decir que porque somos de derecha, tienen que decir racista, sedicioso y esto. Más o menos así es el argumento del señor Stuart. Correcto, porque el acto, lo que condiciona lo político, no es el acto de el individuo que está enfrentando los cargos, sino lo que constituye un acto político es el Estado que de una manera arbitraria, de una manera que está violando preceptos y estándares establecidos para una democracia. La interpretación de este alemán más bien es aplicable a democracia. Por eso me gustó, porque un régimen dictatorial, pues no hay un Estado de Derecho ya de entrada, o sea que ahí es imposible que va a recibir ningún trato justo de la ley. Pero sin embargo, en una democracia, mira, para poner un ejemplo sencillo, ahora mismo el presidente de los Estados Unidos se ensaña contra un individuo porque piensa que la mujer de él está enamorada de ese individuo y le meten una serie de cargos y políticamente le violan todos sus derechos y el tipo lo meten preso basado en una serie de una persecución política dirigida desde la Casa Blanca utilizando su departamento de Estado. Claramente es un abuso de poder, claramente se violaron preceptos y estándares legales. Esa persona es un preso político, no porque su acto haya sido político, sino porque el instigador y el culpable de que él está preso utilizó el poder político para llevarlo. Es muy diferente. Correcto. A alguien que roba un banco. Ah, no, tú robaste un banco. O sea, la ley dice que tú robas banco, ok, aquí está, tú vienes aquí preso. En cambio, en este caso, ha sido totalmente... Entonces, ¿por qué llegamos a esa conclusión? Porque si los mensajes de los Proud Boys estaban amenazantes, bueno, bajo ese criterio, entonces quiere decir que la mayoría de los casos que fueron desestimados a través de la historia de los Estados Unidos hubieran encontrado culpables. Bajo esa el razonamiento, entonces la mayoría de las personas que fueron apresados, que se expresaron públicamente acerca de los motines, la propia vicepresidenta Kamala Harris, que pues justificó los motines, particularmente los que estaban enfrente de la Casa Blanca, lo mismo la señora Pelosi. Quiere decir que entonces si se justifica eso, tú puedes ir preso y eres sedicioso porque estás alentando un acto que se puede interpretar como un intento de derrocar el gobierno. Entonces, ves cómo cuando ya se está apuntando contra, fíjate que el Stuart está hablando de cuando es un individuo, pero cuando tomamos que es un grupo de individuos, porque no son solo los Proud Boys, no son solo los Oath Keepers, hay una serie de personas. Había otro periodista que no me dio tiempo de poner. Es más, te quiero dar otro caso importante, Andrés. Mira, tú vas a recordar, y tal vez muchos que nos están viendo o escuchando, dos abogados
que en Nueva York tiraron cóctel de Molotov, que fueron una manifestación de Antifa y estaban tirando un cóctel de Molotov a cargo de la policía en Nueva York. Uno de ellos era miembro del Southern Poverty Law Center, que es un grupo de extrema izquierda muy vinculado a Antifa. Bueno, fueron apresados, perdieron su licencia de abogado. El gobierno, como este crimen ocurrió bajo el gobierno de Trump, Trump les presentó cargos de conspiración sediciosa. Pero ¿qué pasó? Cuando llega el gobierno de Biden, cambia y lo quita. Y el Departamento de Justicia de Biden retira los cargos de sedición conspirativa y presenta simplemente por actos vandálicos, etcétera, etcétera. Bueno, para hacerte el cuento corto, cumplieron menos de 2 años de cárcel. Hubo una reducción en la condena. Estamos hablando de personas que tiraron un cóctel Molotov a un carro de la policía en una manifestación. El carro de la policía tiene gasolina. Eso podía haber causado unas cuantas muertes. Uno de ellos era abogado del Southern Poverty Law Center. Entonces, uno de los grupos que considera a los Proud Boys un grupo de odio, dicho sea de paso, entre muchos otros. Por ejemplo, el grupo Moms for Liberty también lo tiene designado como un grupo de amenaza, que son personas, la mayor parte de ellas madres, que van a las juntas de escolares a combatir el currículo marxista. Entonces, estamos viendo, pero cómo es que la administración Biden retira ya una acción que el gobierno de Trump había preparado y presentan de nuevo que eso es un formalismo, un gasto tremendo, pero lo hacen y le echan 2 años, de lo cual ni siquiera lo cumplieron, lo sacaron. Y hay mociones para que le devuelvan la licencia de abogado. Entonces tú dices, pero esto es en serio. 2 abogados que le tiraron un cóctel de Molotov. Uno de ellos era un profesor, el otro trabajaba para el Southern Poverty Law Center. ¿Cómo es posible? Tú dices. Entonces ahí claramente estamos viendo, Andrés, cómo la ideología y la política está guiando la aplicación de la ley. Ok, y vamos allá de nuevo. Ya vimos lo de los presos políticos. Yo quiero regresar a la Brigada Venceremos, acuérdate. Hay un padre que acaba de ser perdonado por Youngkin, el gobernador de Virginia, porque ese padre, lo voy a resumir rápido para los amigos, se presenta en el consejo escolar, en una reunión del consejo escolar, a denunciar que su hija fue brutalmente violada. No le tocaron las nalgas o los cenitos, ¿no? Que ya está mal. La violó un tipo que dice que se siente mujer, pero tiene mandarria, no se la ha cortado. Sí, la violó. El hombre va, se acalora, pierde la calma, se pone a gritar, lo reducen físicamente a la tranquilidad y le presentan cargos en contra a él mientras el violador está en la calle. Es decir, un padre que reclama justicia y protección para su hija, que es lo primero que tiene que hacer un padre antes que todo, antes que ser americano, antes que ser hombre, tiene que ser padre, pues está siendo penalizado por esta junta asesina y mataniño que nos desgobierna, porque defiende los derechos de su hija, mientras los delincuentes que queman el país por los 4 costados, los que roban, los que se llevan las cosas de las tiendas, están libres al otro día. Eso, entonces no me vengan a decir a mí que eso no existe. Esto para redondear un poco lo que decía Julio. Ahora, Julio habló. Y Andrés, todo eso está atado a lo mismo. O sea, el ensañamiento con los que entraron el 6 de enero al Capitolio es un mensaje a un grupo bastante grande que piensa y está en contra. Y es el muro de contención a toda esta movida que tiene una base marxista. O sea, la ideología de género. Fíjate que este régimen de Biden-Obama está dispuesto a pisotear los derechos de la mujer. O sea, ya los derechos de las mujeres pasan a un segundo plano. ¿Por qué? Por una palabra, una cosa que se llama la interseccionalidad.
que es un concepto marxista donde pues es un puente que une a todas estos desprendimientos marxistas de la teoría crítica, o sea, teoría crítica de la raza, teoría crítica feminista, teoría crítica postcolonial, que es la que vemos en Europa con tanta, la teoría crítica queer, que es básicamente la licencia para tener sexo con cualquier menor cuando te dé la gana, si consciente, o sea, sí, un chico de... Además, no se le dice pedófilo, se le dice minor loving adult, un adulto que ama a los menores. Oigan para allá. Están defendiendo eso, Andrés, pisoteando el derecho de menores, pisoteando los derechos de las mujeres, pisoteando el derecho de todas las minorías. O sea, ¿en el nombre de qué? En el nombre de algo de locura. Y el ejemplo que tú acabas de usar, uno dice, pero ¿cómo es esto? Y constantemente estamos viendo en las cárceles que meten a un hombre que dice que es mujer en una cárcel de mujeres y viola y salen embarazadas varias que están ahí. O sea, esto se repite, que nos da cuenta que todos estos tratamientos no sirven para nada, porque no funcionan, obviamente, en cambiar lo natural. Mira, Andrés, el problema del transgenerismo es un problema mental, es un problema psicótico que debe ser tratado en un centro de psiquiatría, no en un centro de operación con médicos que tienen que ser criminalmente procesados. Ok, pero vamos allá con calma. No quiero que se me escape lo de la brigada Venceremos por la cuenta que me tiene. No, pero todo esto, óyeme, eso es uno de los frentes, porque no es casualidad que el liderazgo de muchos de estos grupos abrazan todo esto y vemos a Mariela Castro con la banderita y toda esta serie de cosas. Sigue. Ok, esta brigada Venceremos, para los que son más jóvenes, los que no son cubanos, los que no lo vivieron, fue una iniciativa de la inteligencia cubana y además un movimiento de solidaridad de unos segmentos de la juventud cubana, fundamentalmente de la juventud americana, fundamentalmente a izquierda, en solidaridad con Cuba porque se le describía como un país bajo la amenaza perenne del tío Sam. Propaganda, lo que usted quiera. Ok, es plausible visto de fuera, si usted no ha leído la historia, que usted se ponga debajo del underdog, el perrito que está perdiendo la pelea. Lo comprendo perfectamente, no vamos a caer ahora en una discusión filosófica. Angela Davis, comentaba Julio, fue acusada de colaborar en el asesinato de unas autoridades. Dicen que el juicio fue amañado. Es posible, porque en aquella época había un gran racismo en este país. Todo es posible. Yo no tengo ningún problema en que el caso se vuelva a abrir. Yo no tengo ningún problema. Pero Angela Davis era un alto exponente del Partido Comunista de los Estados Unidos. En más de 2 elecciones se presentó por el Partido Comunista Gus Hall y Angela Davis como vice, que no llegaron a ningún lugar, que cogieron 3 votos. Era a propósito para distraer la atención del americano. Ok, la brigada Venceremos. Iban estos muchachos allá. Muchos iban a tener sexo entre ellos, a fumar marihuana, a divertirse. Y es comprensible. Todo el mundo quiere irse debajo de la falda de mamá y debajo del cinturón de papá. Y entonces te vas a divertir a un país exótico que está prohibido. Yo no voy ahora a pasarle la cuenta ni a demonizar a una juventud de una cierta época. Pero detrás de esta cosa tan inocente estaba la inteligencia de Cuba. Todos sabemos lo que ocurrió, o casi todo, en Granada en 1983, cuando Reagan aprovechó al vuelo la ocasión y le pasó la cuenta a los comunistas, porque entre ellos se habían fajado y le habían dado un golpe de estado al líder que estaba, Maurice Bishop, comunista también él, pero parece que menos que el otro envidioso que vino después. Será objeto de otro programa. El que estaba de embajador por Cuba allí era Julián Torres Rizo, que le encantaba que le dijeran Rizo. Su esposa, no sé si todavía lo es, no sé si él murió,
Se llama Gail Reid. ¿Le suena eso? Y créanme que no era jamaicana. Yuma completa. Que había ido en un contingente de la Brigada Venceremos cuando Juliancito, nada que ver con Martí, cuidado que hay muchos Julianes. Cuando Juliancito le encantó la gringa, le fajó, quién sabe si mandado por el Buró de la Inteligencia, no se sabe. Y ellos se casan y tuvieron un hijo. El hijo no tiene nada que ver con esto, la familia is off limits, no se toca. Ok. Julián Torres Rizo después cae en desgracia porque en Granada no solamente se embolsó, se apendejó, se cagó, sino que estaba viviendo la vida loca y al parecer, porque en Cuba nunca se sabe, al parecer nunca se percató, yo lo dudo, pero al parecer nunca se percató de la brecha que se había creado entre Maurice Bishop, el líder conocido mundialmente, y Bernard Court, que era su deputy, el número 2, que según la leyenda urbana era un marxista duro, mientras Bishop era un mulato sabroso, que sí era marxista, pero tú sabes, ¿no? Ok. Entonces, estas personas, Gail Reid llegó a estar casada con este señor, a ser la esposa del embajador. Por lógica tenía que manejar cosas de la inteligencia cubana, porque si tú eres esposa de un embajador y se sabe que el personal diplomático, todo, más tarde o más temprano, tiene que ver con el aparato de su país, pues ahí no hubo ningún problema con la extranjera. Esto solo para demostrarle hasta dónde han llegado algunos extranjeros que fueron utilizados en su momento en el servicio de inteligencia cubana y la cantidad de misiones y de trabajos que han hecho para la inteligencia cubana. Fast forward al momento de hoy, Angela Davis, si no se ha muerto, ya es una persona, tengan presente que es mayor que yo. Es decir, pero ya estas personas han dejado sus retoños. Ya las universidades están cundidas. Entonces volvemos a lo que siempre he dicho a partir que hablábamos del soviet caribeño. Si los cubanólogos, no todos, los expertos, sobre todo el Departamento de Estado y la CIA, dejaran esas masturbaciones mentales y el brain farting y se concentraran en la objetividad, dejarían esa escuela de pensamiento, me estoy desviando un poco, I know, que dice, no hombre, no, que los comunistas si tenían el 5% de intención de voto, pero serás pendejo. La mayoría de los comunistas no eran oficialmente comunistas, lo eran en su desenvolvimiento, empezando por toda mi familia, eran ilegales. Además, si usted desde que nace le enseñan que hay que tomar el poder de modo surrecticio y escondido, cuando a usted le vienen a hacer una encuesta, ¿usted dice que es comunista o dice que es de republicano o demócrata? Dígamelo usted, porque yo no sé contar hasta ahí. Entonces muchos comunistas decían, no, yo soy, pero estaba cundido. Y además, como nos ha dicho aquí César muchas veces, César Reiner Aguilera, el problema no es cuántos tú tienes, sino el lugar que ocupan. Tú puedes estar cundido por un virus y el virus se concentró en la garganta y la nariz. Te sientes de la chin, como dicen los mexicanos, de la chingada. Pero tu visión, dolor de garganta, malísimo, pero mal que bien. Ahora, tú tienes 2 goticas de virus, una en la tiroide y otra no sé dónde, y te fuiste del parque en 24 horas. Y era una cosita así de virus, porque está en uno de los nudos fundamentales del cuerpo humano. Ahí es donde los comunistas ponen a sus personas. Evidencia de eso, el Departamento de Estado de los Estados Unidos durante toda la etapa republicana
de Cuba. Siempre le vendieron al presidente que estuviera las señas porque estaban penetrados por el KGB, porque la mayoría eran todos homosexuales, y en aquel momento no era como ahora, que Rick Grenell, embajador de Trump en Alemania, tiene su pareja masculina, es abiertamente homosexual y no hay quien lo chantajee porque él no tiene por qué esconderse. En aquella época, Summer Wells y los demás tenían que andar por debajo del agua. Y parece que los Tabarishi lo sorprendieron mandando carne para el interior y le dijeron, mira la foto, si ustedes no hacen lo que le decimos y convencen al paralítico ese que hay que hacer tal cosa y después al otro que hay que sacar a Batista, vamos a publicar la foto. Perdonen la distracción, pero todo está concatenado. Lo avisó Gramsci en los años 20. Los vamos a reventar con sus mismas leyes. Vamos a penetrar las instancias y los estadios de su propia ideología y a partir de ahí los vamos a levantar en peso. That's what they're doing. Adelante, Julio. No, mira, me alegro muchísimo, Andrés José, el ejemplo estelar que usaste de Granada, porque primero, mira, el principio de un pequeño grupo, recordemos, los bolcheviques eran un grupúsculo que perdieron, que cuando las elecciones quedaron, pero lacerado, aplastado, y dieron un golpe de Estado. O sea, quiero decir que las minorías, si son organizadas y atacan focos de nervios importantes, pueden lograr muchas cosas. De hecho, muchos de los avances en la guerra cultural que lanzó Barack Obama, que el baños unisex y una serie de cosas, lo hizo a pesar de que la mayoría de los norteamericanos estaban en contra de todo eso. O sea, una serie de cosas que tú dices, pero ¿cómo fue que se hizo? Bueno, eso es así. Imagínate, por ejemplo, la Brigada Venceremos, que ha sido uno de los instrumentos que siguen utilizando, que la dictadura castrista lo sigue utilizando, porque, digamos, un agente de espionaje no puede directamente decir, mira, somos el gobierno de Cuba comunista y queremos aquí hablar con los estudiantes. No, lo sacan. Pero en cambio vienen y han venido disfrazados de grupos de solidaridad de pueblo a pueblo y van a lugares donde pueden traer personas que en algún momento pueden llegar a tener influencia. Entonces, las universidades son fundamentales y son permitidos porque las reglas dentro de una sociedad abierta y libre van a respetar siempre los espacios porque no vienen diciendo que son de la inteligencia de un régimen comunista, sino que son grupos que simpatizan con determinados objetivos, pero ellos no son políticos que quieren hacer un traslado para que conozcan y puedan ver y tomar decisiones propiamente con lo que van a ver, el famoso lived experience. Naturalmente, la experiencia que ellos van a vivir no es la realidad que enfrenta el pueblo oprimido, sino es una realidad alterna que ellos presentan, que unen toda esa serie de cosas. El sexo realmente es estimulado. Eso fue primero desde el marxista húngaro Lukács en el año 1919. Que yo creo que lo hemos hablado, la república que duró muy poco, socialista de Hungría, él fue el ministro de cultura y promovían educación sexual para los muchachos de primaria para destruir la familia y buscar siempre en el factor hormonal, en el factor sexual, un mecanismo de rebelión. Herbert Marcuse dedicó uno de los marxistas alemanes del Colegio de Frankfurt, enormes recursos intelectuales a promover la revolución sexual como una herramienta para desestabilizar todo lo que es la tradición, todo lo que es la estructura, las instituciones occidentales. Angela Davis estudió bajo Herbert Marcuse.
en California. O sea, fue uno de sus alumnas. Él fue el mentor de ella. Entonces, la brigada Venceremos, pues entendió esto perfectamente bien y pues ofrecían una serie de comodidades y facilitaciones para entrar personas en su círculo íntimo que si no llegaran a ser agentes extraoficiales de la inteligencia, por lo menos iban a ser embajadores de buena voluntad en determinado momento. Entonces, eso lo hicieron, Andrés, desde que llegaron al poder y lo siguen haciendo. O sea, el récord, mira, el New York Times, yo me tropecé los otros días en un artículo del año 77 sobre un reporte del FBI de 400 páginas acerca de la relación de la Brigada Venceremos con grupos como el Weather Underground, y cómo cooptaban a gran parte de la juventud norteamericana, y según este informe, más de 8,000 personas fueron reclutadas y llevadas a Cuba en estas campañas. Y uno dice, bueno, 8,000 en un país de 300 y pico de millones no es nada. Bueno, no es nada y sí es algo, porque si son personas que están en posiciones de influencia y pueden falsear la realidad o por lo menos no reportarla de la manera que debería, le están haciendo un enorme servicio a una dictadura como el caso es de Cuba. Entonces, es así como se han logrado mantenerse, Andrés, en el poder. Son mecanismos y la gran inversión en campañas de desinformación. En sí, es cierto que el bloque socialista, siempre la desinformación fue una de las mayores herramientas que utilizaron, pero Cuba comunista lo especializó porque sirvió para, mucho antes de que eso estaba en boga, incluso mucho antes de que Mao empezó con la revolución cultural, ya ellos iban trabajando, ellos, me refiero al castrocomunismo, en el factor de la cultura por medio de la nueva izquierda. O sea, ellos no fueron rígidos en decir, bueno, la lucha que tenían los chinos y los rusos de aceptar quién es el agente de cambio, el proletario que trabajaba en la factoría o el campesino como la versión china. No, el castrismo no le interesó eso. Ellos decían, olvídate de eso, vamos a ir o sea, hay que abrir las filas a todo el que piense como nosotros. Entonces, en ese sentido, empezó la interseccionalidad antes de que fue una teoría ya que empezó en la década de los 70 en los Estados Unidos, entre marxistas feministas de la liberación negra y el feminismo radical. O sea, que empezaron entre mujeres negras estadounidenses marxistas. Bell Hooks, por ejemplo, escribió un libro en la década de los 70 sobre el factor de la interseccionalidad. El castrismo lo estaba practicando desde que llegaron al poder, Andrés. Entonces, como te digo, lo importante en entender estas cosas, lo importante de hablar de esto, de por lo menos introducirlo para que las personas se entiendan, es conocer el enemigo y entender de que Cuba comunista está a 90 millas del sur de los Estados Unidos y uno piensa que porque está aquí escapa a sus garras, pero no es el caso, no es el caso. Ahí es donde me gusta siempre llegar con varios de mis invitados, incluyéndote a ti. Si tú haces una encuesta entre nosotros, los que piensan parecido a nosotros, vamos a abrir centro, derecha, ok. En ese margen, tú le preguntas quién es Maya Angelou, no friggin' way. Los hermanos Ayers que mencionaste, no friggin' way. Los Schuyler, ¿te acuerdas? Los que penetraron el Partido Comunista y al final eran chivas, no friggin' way. La misma Angela Davis, los cubanos de una cierta edad lo conocemos porque hasta una canción le sacaron que la cantaba Rosita Fornés. Angela Davis, la canción, si no me equivoco, era de Tania Castellanos.
Angela Davis, gritos, Cumbre Vilar, Cuba reclama, hermana, tu libertad. Qué clase de panfleto más malo, por Dios. Mira que a mí me gusta la música. Por eso no me gusta eso. Ok, bueno. Entonces, nosotros no los conocemos, Julio. ¿Cómo podemos ponérselo a Sabio, que estuvo aquí, muchacho joven, que tiene inquietudes, que trata de luchar? ¿Cómo yo le puedo poner un ejemplo de lo que está ocurriendo ahora si yo no sé quiénes son los ejemplos? Tenemos que, mira, es una lucha difícil porque ahora mismo, en tierras de libertad, no alguien, digamos, que acaba de venir de una sociedad cerrada como la cubana, sino si tú pones en un buscador Angela Davis, vas a tener que dar como varias vueltas antes que vas a llegar a la mención de los choques que tuvo con el FBI, Con de la todo el justicia. proceso, de su vínculo con ponebombas, asesinos malos. El apego del castrismo no es por casualidad. Entonces, pero lo tienes que buscar, porque si no, han hecho una campaña de blanquear su pasado como si fuera una persona, y te lo dicen, distinguida de persona de derechos civiles. Pero derechos civiles, ellos rechazan los derechos civiles, ellos rechazan el trabajo de Martin Luther King. Todos los marxistas de esa época detestaban a Martin Luther King porque lo consideraban que estaba contra los objetivos que ellos querían. He was a sellout, era un vendido. Exactamente, o sea que la noción de un reformismo dentro del sistema es para ellos lo peor. Prefieren mejor el enemigo calcitrante, supremacista blanco, lo prefieren a tener alguien que está dispuesto a luchar por mejorías dentro de un sistema que las mejorías vinieron, las mejorías llegaron, igual que los derechos de igualdad de la mujer. O sea, sin duda hemos visto avances. Sin embargo, el querer robar, este mismo dilema lo tienen las feministas radicales, que todas están empedernidas en el marxismo de destruir el patriarcado. Y es más, quienes más detestan son a las feministas que buscan reformas, que buscan mejorías dentro del sistema y logran esa mayoría. Entonces, vemos todo esto y sí, Andrés, es un trabajo que hay que, uno trata por medio de la lectura, por medio de conversación, de programas como este, pero la idea es también que la clase política, cuando llegan al poder, que entiendan que tienen una tarea importante que cumplir porque hay una guerra para destruir el sistema existente. Y yo creo que eso es fundamental y de ahí la importancia de comunicadores que estén en unas posiciones de poder que puedan llegar y llevar ese sistema, ese mensaje a las personas. Yo creo que en esto no hay una receta, o sea, uno ve si la gente no te está entendiendo de una vía, bueno, ¿cómo podemos presentarlo de otra forma? Este mismo mensaje, Andrés, lo tenían, o sea, los cristianos que estaban siendo perseguidos por los romanos acabaditos de ser crucificado Jesús. O sea, ahí está San Pablo convenciéndolo, óyeme, no, tienen que persistir, tienen que resistir, tienen que, porque sí, le van a venir arriba, pero, o sea, imagínate, tienes que convencer a las personas. Entonces yo creo que eso se puede lograr y la analogía con el cristianismo, que a pesar de la persecución, y persecución brutal, o sea, donde simplemente si decían, no, sí, efectivamente, vamos a creer en los dioses de romanos, aunque no lo creyeran, pero si lo decían, ya no iban a tener que ser devorados por los leones o ser quemados vivos en un poste. No, sin embargo, preferían eso porque no querían, quiere decir, o sea, más allá digamos, de tal vez fenómenos trascendentales que intervinieron en ese proceso, pero sin embargo, el mensaje y el constante estar reforzando, porque nunca, Andrés, nunca, mañana se cae Cuba, que llegará con el favor de Dios, y se establece las normas para tener un sistema democrático. Eso no quiere decir que ya terminamos. Hay que seguir. No, siempre hay que estar reforzando. Si en este país, con todos los años que tiene, estamos viendo la amenaza que están viviendo, o sea, que estamos viviendo,
pues quiere decir que hay que estar en todo momento. Esto es un proceso de reforzar, de transmitir a los hijos, los nietos, a los sobrinos y de seguir el sistema de educación. No se puede permitir. Los marxistas entienden bien lo que están haciendo. Ellos están minando el sistema de educación que empezó con el señor Dewey, un socialista fabiano, que entendían la importancia y creían en un gradualismo por medio de una concientización de ideas que iban a promover el socialismo. Lo vemos con la falsificación de la ciencia. Es decir, la ciencia está ya decidida en eso. Mentira, la ciencia nunca está decidida. Eso es el antítesis. La ciencia constantemente se tiene que estar cuestionando para perfeccionarlo. Eso es la esencia la esencia de la ciencia. Pero cuando alguien te dice, no, la ciencia ya está decidida en esto, ese es un totalitario que lo que te quiere es meter una agenda política por la cabeza. Tengo una pregunta de Loyi. Fíjate. Maestro, ¿usted se acuerda cuando usted decía que tiene que ver con enero? ¿Usted se acuerda cuando usted decía que Trump indirectamente era culpable de lo que pasó en enero y que todo fue preparado por la CIA y el FBI? Yo pienso que la pregunta es, ¿te acuerdas cuando decía que Trump era indirectamente culpable? Y hoy sabemos que todo fue preparado por la CIA y el FBI. Ahora, Loyi, ese acto fue el error más grande que pudo haber cometido Donald Trump y sus seguidores. No había que haberlo hecho. Le regalamos en bandeja de plata una causa y una plataforma al enemigo. Y si se hacía, había que haberlo hecho en Carolina del Norte, lejos de estas cosas. Que después haya la manipulación de la CIA, del FBI, desde el principio este programa lo dijo. Una cosa no quita la otra, pero además hay una gran culpa en el Partido Republicano, incluyendo a Trump. ¿Dónde están las colectas para sacar a los presos? El otro bando, el día después que quemaban algo, iba Kamala Harris con dinero y regando plata y regando flores, sacando a todos los fascinerosos. ¿Dónde está la colecta republicana para sacar a nuestros correligionarios, por lo menos a los que no tengan culpa? El que rompió algo, se comportó mal, pues que lo pague, de cualquier partido que sea. Eso no tiene patente de corso. Es decir, yo sigo diciendo lo mismo. Uno al enemigo nunca en política le regala ni un ápice, ni un dedito, porque ya sin eso, mira cómo lo tienen contra la pared. Fíjate, pero posiblemente la acusación más grave es esta famosa sedición. Si no tuviera eso, todo fue, mira, le pagó a una pornostar por tener sexo y no decir nada, mira no sé qué, mira infló los números de su compañía para parecer más rico porque está medio loco. Más o menos todo quedaba, porque ya lo de Chile, lo de Rusia no se lo pudieron probar. Le regalamos al enemigo en bandeja un hecho. Lo que haya hecho la CIA y lo que haya hecho el FBI va denunciado, pero son dos cosas totalmente distintas. La CIA y el FBI no podían maniobrar un hecho que no se había cometido. Si no lo hubiéramos hecho, por mucho deseo que tuvieran, no hubieran podido hacer nada. Es un error grave y quién sabe hasta cuándo lo estaremos pagando. Y ya se suicidó un cristiano y no veo la corona de flores de ninguno de los exponentes republicanos. Nos hemos portado en modo extremadamente ingrato, extremadamente cobarde y egoísta con nuestros hermanos que están presos. Y hablo de los que están presos por gusto. Aquí no estamos para defender a cualquier filibustero. Estoy hablando de que aquí con el programa con Julio sacamos que hay cualquier cantidad de personas que no es para que estén, este mismo muchacho no es para que esté 22 años preso. Bueno, ¿dónde está la plata para ayudarlos legalmente? No podemos para ayudar a su familia. Le hemos preguntado si tiene hijos con autismo. ¿Alguien se ha preocupado en el Partido Republicano, como mismo hace el enemigo? ¿Se han publicado por sacar a los presos? No. Ni siquiera hablamos de ello porque no queremos, porque tenemos miedo.
Entonces, lo primero que hay que hacer para ganar una guerra es entender cuáles son nuestros límites. Y nuestro límite, como mismo no queremos hablar de ideología, como mismo hay muchas cosas que no abordamos, está este problema de enero, que nos lo creamos nosotros mismos. Se lo regalamos. El FBI penetrado, la CIA penetrada, este gobierno es una dictadura. Claro que sí, eso no lo niega nadie, lo digo todos los días. Pero no te pueden acusar. El policía no puede decir que yo me robé la Roja si ese día yo no pasé siquiera por la Collins. Claro. No, espérate, si él vino por el Palmetto, ¿cómo se va a haber llevado la Roja en la Collins? Señores, es política. Adelante, Julio. Pero fíjate, Andrés, el punto que trae el hoyo, creo que me da pista, con el permiso tuyo y de él, de ella. Y yo creo que tenemos que entenderlo siempre. Mira, imagínate un jugador de básquet que mide 5'8". Bueno, ese jugador en la NBA, ese jugador tiene que tener unos skills, velocidad, una serie de cosas, porque está entre gigantes, literalmente. Entonces tiene una lucha mucho más difícil. La derecha, los conservadores, siempre vamos a estar en desventaja, no con el pulso popular, no, sino con esa élite que tiende a controlar los centros de nervios del aparato político. Entonces, en el artículo ensayo de que hemos estado hablando, yo me demoré mucho más de con otros artículos. ¿Por qué? Porque sé que los enemigos de la libertad, el escrutinio que le van a dar, y yo me tengo que cubrir por todos lados. Una inversión de mi tiempo mucho más grande que normalmente hago o que hubiera querido, porque dejé de escribir y hacer otras cosas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos que entender que de entrada, mira, yo en la universidad yo descubrí esto enseguida, cuando vi que 90% de los profesores no pensaban y me estaban llevando recio, y que yo tenía que proteger todo lo que yo, cada palabra que ponía, porque me iban a juzgar mucho más severo que personas que pensaban como ellos. Entonces, eso es así en el mundo que vivimos, aún una sociedad libre y democrática, ¿verdad? Entonces, eso hay que entenderlo, y por eso la próxima vez que tengamos un presidente republicano, y digo republicano simplemente porque en este momento el Partido Demócrata está minado. Obama se ocupó de eso. Ojalá algún día podamos decir, bueno, qué bueno que está este candidato del Partido Demócrata. Quiere decir que se rescató, se expurgó el Partido Demócrata. Pero el próximo presidente republicano tiene que llevar una sesión de limpieza extraordinaria en el Estado profundo, ¿no, verdad? O sea, en el Buró de Info, en el FBI, en la CIA, en el Servicio de Rentas Internas, porque están minados. Ahora está saliendo informe de la implicación de la CIA en ocultar el origen del coronavirus, que ellos tenían información y sin embargo no lo ocultaron. Entonces, bueno, el coronavirus sin duda asistió a los demócratas a ganar, a tomar el poder en el 2020, ¿no es verdad? Porque una serie de cambios de leyes para facilitar el correo en masa, el cambio de votación, etcétera, etcétera. Entonces, quiere decir, yo creo que basado en lo que estaba diciendo el hoy del 6 de enero y todos los informantes del FBI, que efectivamente vamos confirmando que era así. Vimos el testimonio del policía, del jefe de la policía del Capitolio, que fue despedido inmediatamente, y sus solicitudes de reforzamiento fueron ignorados por la alta élite del Pentágono y de los cuerpos de seguridad, algo inexplicable, ¿no es verdad? Pues no importa, yo creo que esto es lo que Andrés está machucando con todo sentido, y eso es que
precisamente si nos extendieron una trampa, y es muy posible que nos hayan extendido una trampa, ya eso tenemos que estar preparados para eso en la próxima oportunidad, porque no va a ser la última vez que esto ocurre. O sea, hay que evitar caer en esas trampas que extienden, porque los enemigos de la libertad son muy hábiles en preparar eso y controlan una serie de instituciones como, y ahora eso es más fácil tener ese control sobre el sistema tecnológico, ¿no es verdad? Los buscadores están básicamente en manos de la izquierda. Los principales medios de comunicación están en manos de la izquierda. Entonces, quiere decir que gran parte de la información que recibe la mayor parte del mundo libre, porque ya el mundo no libre, bueno, sabemos que eso está censurado, está, es con información contaminada. Entonces, quiere decir que es una lucha bastante difícil, pero si entendemos que el enemigo nos va a extender trampas, tenemos que tener mucho cuidado de no caer en ellas, ¿no es verdad? Y muchas veces incluso en la forma que nos expresamos en público hay que tener, o sea, cuidado porque lo van a usar en tu contra. Y el escribir, por ejemplo, es algo que queda, ya eso queda, ya tú me entiendes, eso está ahí. Entonces uno tiene que cuidarse 3 veces más porque te van a ir arriba y tratar de descalificarte como, como persona. Eso, matar tu carácter, desprestigiarte, todo ese tipo de cosas. Es una lucha difícil. Antes que te vaya, que tenemos que anunciar el simposio del jueves, ¿verdad? El correcto, el jueves que viene. Ok, sí. Vamos a, yo te quiero poner un ejemplo porque lo mencionaste y coincides en, bueno, pues quizás coincida yo contigo. Yo hace rato que vengo diciendo este programa que al heroísmo, el martirologio de Martin Luther King le quedan 3 viernes, como decimos en Cuba, 4 afeitadas. No te extrañe cuando vea que empiezan a tumbar sus monumentos. ¿Por qué? Porque como tú decías y yo he dicho aquí 1000 veces, él representa un movimiento humano, no negro. Recordemos la marcha I Have a Dream. Había una enorme cantidad de blancos. De hecho, no sé de qué color era la mayoría. Honestamente, no sé de qué color era. Y logró galvanizar los ánimos. Hay un detalle que por conveniencia de los seguidores del Dr. King, el hecho que el hombre haya hecho una cosa buena no quiere decir que sus seguidores no tengan los mismos vicios de cualquier otro seguidor, de cualquier otro prócer o cualquier héroe. Y mucho menos la izquierda van a decir. El Dr. King, hablando de cómo manejar la política, Julio, y hacer las cosas solo cuando nos convenga, supo como nadie, pero como nadie, vadear el río de los Black Panthers. Correcto. Se enfrentaba a ellos y cuando parecía que les iba a mentar la madre, pero ustedes, pobrecito, mi negrito, y le pasaba la mano. Entonces aquellos lo odiaban, pero no podían ponerse contra el tipo que todo el mundo o casi todo el mundo quería. Después que estuvo este estira y encoge, acuérdate que él hasta Coretta se entrevista con con Malcolm X antes que lo maten, y hay una noche, bueno, eso cuentan los libros, tú sabes que todo puede ser una leyenda urbana, pero bueno, hay una noche en que Coretta va a ver a Martin que está preso y él le dice, you seem enamored. Parece que estás enamorada de Malcolm X. ¿Qué coño pasa? Porque Coretta lo estaba empujando en la dirección de Malcolm, que era mucho más militante, extremista, pero comprensible en un momento de esa discriminación tan álgida que había. Martin Luther King le pasó por arriba a Malcolm y comprendió que por muy justificado que pudiera estar el resentimiento, que el blanco que servía en el Woolworth y no lo dejaba sentarse, estaba solo cumpliendo órdenes, que no era su enemigo per se, a lo mejor lo era, pero no por default,
que habían 2 o 3 maneras de lograr. Y la primera fue cuando Martin saca la cuenta y dice, ¿cuánto ganamos todos los negros juntos? No, somos la economía de Dinamarca. Ay, espérate un momentico. No vamos a pedir más que nos dejen entrar. No hay más. Para que tú veas cómo esta gente llora. Fíjate cómo él, abrumado por las cosas. Ese es el líder, Julio. Abrumado por las cosas. Comprende. Y después se le aparece a Johnson, porque no le dio tiempo, matan a Kennedy, hay un impasse. Los extremistas empezaron a decirle, ¿tú ves? The man won't do anything. Claro, había habido un impasse, matan a Kennedy. No solo la maniobra dilatoria, es comprensible que las cosas se demoren. Y él llega y por debajo del agua le dice a Johnson, mira, vamos a dejar esto aquí en unas palabras sencillas. O tratas conmigo o tratas con esos negros que están armados y te van a quemar el país. Decídete, pero decide rápido que estoy por llamarlo para decirle que yo fracasé contigo. No, espérate, no te pongas así, vamos a conversar. Yo estoy tirándolo a jodedera, pero tú sabes que eso pasó aquí por supuesto. En medio de una crisis y habla como nada de la capacidad de negociación, de la humildad de un ser humano que en lugar de estar, no, porque los Black Panthers vamos a acabar con... Dicen, aquí no hay que acabar con nadie. Aquí lo que tenemos que estar todos sentados a la mesa. Y termina con aquel discurso de I have a dream, que fue una de sus últimas cosas, que conmovió el tejido de la sociedad americana. Ya después de eso, Johnson no tenía más nada que hacer. Claro. Y los Black Panthers se quedaron un poquito colocados. Fíjate, ya había ocurrido o no, ya había ocurrido. Sí, ya no había ocurrido lo de México todavía, ¿verdad? Porque las Olimpiadas de México fueron en octubre, inusualmente por los sucesos de Tlatelolco, ¿te acuerdas? Que era Luis Echeverría. Entonces se corrieron las Olimpiadas. Y si no me equivoco, a Martin Luther King lo matan primero y después matan a Bobby. Y tú me dirás, ¿por qué te acuerdas? Porque yo estaba en una escuela del campo. Y la escuela del campo era en el verano. El campamento La Batea de San Nicolás de Bari. Ahí el profesor Pimentel me dijo, mataron a Bobby Kennedy. Y a mí se me aguaron los ojos. De familia comunista, pero la figura de Bobby Kennedy había trascendido también muchas fronteras ideológicas y muchas cosas. Entonces, el doctor King supo hacer las cosas con inteligencia política. Señores, eso es lo que nosotros tenemos que pedir de todo aquel que venga y nos diga, yo les voy a tirar un cabo, yo lo voy a representar. Oye, Julio, no están obligados a representarnos. No fue un encargo que Dios le dio. Pero si vas a pilotar el avión, no me digas que se cayó porque tú no eras piloto. Mira, ha usado un ejemplo formidable porque, mira, el marxismo es una teoría de conflicto y todos los marxistas, pues, es siempre la lucha de clase, lucha de raza, lucha de sexo, lucha de lo que sea. El caos. El mensaje de Martin Luther King era de integracionista. La marcha que decía, yo soy un hombre, I am a man. O sea, no está diciendo que yo soy un hombre negro o si tú eres un hombre blanco. No. Y él apelaba a la esencia de que en los Estados Unidos no se había cumplido la gran promesa de que todos los hombres tenían derechos naturales. O sea, que él venía a rescatar la esencia del excepcionalismo americano. Entonces, claro, tu ejemplo está brillante. Johnson, imagínate tú, él está formulando el mensaje más claro que Johnson. Él está recogiendo el podio de Lincoln para establecer precisamente y decir, aquí yo tomo de Lincoln y lo traigo al siglo XX. Es hora ya de cumplir el gran sueño de Lincoln, el gran sueño de los fundadores que vieron los defectos de parto que tuvo los Estados Unidos y buscar la forma dentro del sistema y con todas las imperfecciones para llevarlo hacia adelante. Entonces, por supuesto que de pronto todos estos grupos radicales con un mensaje de odio quedaron despreciados por los propios negros. Dijeron, no, yo no quiero ver nada con este loco, que yo no quiero ver nada con esta persona. O sea, quedaron marginados, quedaron destruidos. No fue
el FBI que los aplastó, realmente fueron rechazados por los propios negros estadounidenses que dijeron, no, ni loco me meto yo con eso. ¿Te das cuenta? O sea, que Martin Luther King apelaba de lo mejor de la tradición de la propia familia negra que históricamente, o sea, tenía una base religiosa, conservadora, pro familia. Él argumentó y dijo, vamos a cumplir el verdadero sueño americano. Ustedes no son libres y nosotros no somos libres. Brillante. Y ahí vemos el poder de comunicar ideas de una manera que atraen, y él sin duda lo logró. Y es muy lamentable, como tú bien señalaste al principio, de él lo van a hacer el gran responsable. De hecho, por ejemplo, personas como Derek Bell, que vivieron en ese tiempo de Martin Luther King, pues lo repudiaba. Tú te das cuenta, lees lo que él está diciendo, como está tirándole como el rayo al movimiento de derechos civiles. Entonces, no lo quiere ni nombrar, pero si está tirándole el rayo al derecho, al movimiento de derechos civiles, lo está atacando a Martin Luther King. Pasa que es una figura que se ganó un lugar muy importante en la historia, pero yo creo que eso, Andrés, nos da el optimismo basado en eso que tú preguntaste anteriormente. ¿Cómo se hace? Hay que lograr realmente concientizar, llevar estos mensajes complicados. Él trajo de lo metafísico y lo simplificó. Mira, la famosa carta de la cárcel de Birmingham está basada en la solicitud de derechos naturales. Es decir, los derechos naturales me hacen libre. ¿Cómo es posible que un sistema puede no darme la libertad? Ustedes me están quitando mi derecho natural. O sea, el tipo podría argumentar, yo creo que tenía un fundamento bastante claro, y un lector prolífico, y pudo comunicar con gran efectividad y pasó las barreras raciales precisamente a traer blancos, a traer realmente personas que de otra forma hubiera sido difícil lograr todo lo que logró. Por eso es tan lamentable ver cómo Barack Obama fue el que trajo todo este concepto de dividir y ver todos los logros que se lograron con el movimiento de derechos civiles, en efecto confrontar y decir que esto es una nueva generación de derechos civiles. Pero lo vemos lo mismo en el derecho de las mujeres, donde esta nueva generación de derechos de las mujeres ya lo que está buscando es destruir el patriarcado, destruir la familia, o sea, porque ya parten de la teoría de conflicto. Ya no es, del derecho natural ampliarlo. No, olvídate del derecho natural, no les interesa eso. Buscan los derechos positivos, que tú no eres libre si no hay esto. En otras palabras, si no reestructuran el orden existente, no hay libertad. Julio, dinos, muchísimas gracias por hoy. Dinos qué es lo que hay el jueves. Es el próximo, no pasado mañana, sino el jueves 21 de septiembre en la Biblioteca Regional de Westchester. El lema es Guerras Castristas. O sea, nos vamos a enfocar principalmente en el caso de Ucrania, pero vamos a ver si podemos también incluir otras áreas de contención donde el castrismo ha estado presente. Las guerras han sido la presencia de Cuba comunista en cada conflicto internacional. Su presencia es buscar un lugar en la mesa entre actores importantes y buscar y establecer alianzas que le han servido. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora, de modo de que el próximo jueves a las 5:30 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, también se va a televisar en vivo por Patria de Martí, patriademarti.com. Lo pueden ver la transmisión en vivo y en directo del simposio Guerras Castristas. Ok, nada, un abrazo fuerte, Julio. Como siempre, un buen debate, buen intercambio, exploración de escenarios, ir para atrás y para adelante. Estas cosas son buenas porque la historia, las cosas no se pueden ver así, yendo para adelante. Hay que moverse, hay que hacer cosas transversales, sobre todo con los enemigos que tenemos. Te mando un fuerte abrazo.
El placer, Andrés, es mío y ya tú sabes, seguimos en la lucha. Un abrazo. Bueno, aquí tuvimos a Julio Schilling, como siempre un placer. Tocamos esto, hay presioneros políticos y recuerden, su conclusión es que sí. Ahora ustedes, sobre la base de lo que él dijo, sobre la base de lo que ustedes piensan, vayan a buscar. No crean nada de lo que aquí se ha dicho. Nada. Vayan y confronten lo que hemos hablado con otros materiales, otras fuentes de información. Hoy es 12, ¿verdad?